Vamos a comenzar a pensar qué implica hablar de responsabilidad pedagógica. Estamos haciendo mención al hecho de pensar la educación para el siglo XXI teniendo como referente un recorrido bastante particular. La opción de educar en la responsabilidad pedagógica, siguiendo a Philippe Mirier, tiene que ver con provocar, como ya hemos visto, una transgresión de la inteligencia, una búsqueda de emancipación del pensamiento que tiene que ver con salir de los límites trazados por la secuencia un tanto distante o lineal que la educación ha tenido en la Argentina. En la primera exigencia, él trata de poner en tensión los saberes aprendidos, las prácticas pedagógicas y aquella cuestión de buscar la emancipación del pensamiento. Si bien, como ya hemos visto nosotros, a través del diseño particular, esta búsqueda de contextualizar la educación en América Latina, si bien este es un pedagogo francés, tiene como última referencia para nosotros pensar en una erradicación del pensamiento en el continente, pero sin desechar los aportes que otros pedagogos tan importantes como este han hecho. Él habla de 3 exigencias y en la primera, como ya decíamos, la emancipación pedagógica tiene que ver con la búsqueda de una identidad, de una construcción de la ciudadanía que tenga que ver con pensar críticamente no solo la realidad, sino también y fundamentalmente para nosotros la educación. En la segunda exigencia, el autor va a hacer mención a la exigencia de compartir valores. Y aquí tenemos una tensión semántica o una tensión de sentidos entre lo que tradicionalmente se han considerado valores que tiene como punto fundamental de apoyo a la filosofía y lo que consideramos valores emancipadores en una construcción social y educativa que tiene unas características muy distantes de aquellas en las cuales la filosofía marcaba el terreno de los valores. Ya no podemos hablar en el sentido de una evolución gradual de los valores, sino hacer alusión a un criterio de responsabilidad, de solidaridad y de concepción de la humanidad del otro ser como un ser expuesto a una realidad hostil acerca de todo su desarrollo y propensión a la evolución del pensamiento, tenemos que pensarlo lo que significa hoy dentro del aula hablar de responsabilidad, de solidaridad y de respeto. Estamos hablando de un criterio de educación que hunde sus raíces en esta oposición prácticamente binaria con la educación tradicional o bancaria. Como ya habíamos señalado, la línea de Philippe Mirier tiene mucho que ver con la línea que trazara el pedagogo brasileño Paulo Freire. Lo que queremos pensar aquí es que no se debe descartar lo aprendido, sino situarlo en un contexto para que cobre sentido en América Latina. Y en ese punto vamos a hacer anclaje en relacionar la primera exigencia que tiene que ver con crear una identidad o situar una identidad para poder pensar la construcción de la ciudadanía, el trabajo pedagógico y el valor fundamental de la democracia, mucho más distante de lo griego que de lo que uno supone, para poder pensar una educación con sentido de ciudadanía. Pensar la ciudadanía en el siglo XXI y con los parámetros vigentes dentro del marco de una educación atravesada por la crisis de salud global, tenemos que pensar que este desplazamiento se va a dar paulatinamente desde el punto de la reflexión meramente teórica a unas prácticas que en este campo van a estar mediadas por la tecnología y no por el diálogo cara a cara dentro de las instituciones escolares. ¿Cómo construir, cómo pensar en una educación que posibilite radicar el pensamiento en el territorio teniendo como base fundamental la construcción de una ciudadanía crítica? Es desafiar el pensamiento, pero es también desafiar la formación docente. En este caso, nosotros hablamos de una formación docente que apunta a generar distintos diálogos y en distintos escenarios.
Si bien el concepto de escenario no aparece en Philippe Mirieu, sí lo vamos a recuperar a través de la visión de Carlos Kuschel. Entonces, la erradicación del pensamiento teniendo como base o como centro de toda problematización pedagógica educativa se va a trasladar a los escenarios del presente. ¿Cómo pensamos la ciudadanía, la educación y la identidad teniendo en cuenta los distintos escenarios con los que ustedes, los futuros docentes, se van a encontrar una vez que ingresen a las aulas? Hay que pensar que esta realidad que nos convoca es una realidad distinta, es una realidad prácticamente provocadora de aquello que hemos aprendido y que suponíamos que debíamos llevar a las aulas. Tenemos que empezar a considerar que el punto más importante o el desafío más profundo que tiene la educación del presente es recuperar el concepto de ser y el concepto de humanidad, más allá de los límites trazados por una antropología de la posmodernidad que considera que todo individualismo es bienvenido. Aprender solidariamente, aprender colaborativamente o buscar una visión colectiva de una construcción identitaria tiene que ver con pensar profundamente la realidad desde una escuela que ha salido de los márgenes institucionales para trasladarse al diálogo virtual en la que opera una percepción del otro mediada por la tecnología. Nada puede suplantar el diálogo cara a cara, nada puede suplantar este vínculo interhumano de lo que transitamos en las aulas, pero sí podemos pensar que en las prácticas presentes hay una mediación que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con el discurso y que tiene que ver con las acciones que se ponen en juego a la hora de hablar de educación. En este diálogo vamos a comenzar a transitar lo que Philippe Mirieu dice de buscar una escuela equilibrada que pone al alumno en una situación de elección constante. Creo que en este marco el tránsito de ustedes, futuros educadores, está pasando por esta realidad. Y tenemos que pensar a partir de su propia experiencia de vida y de su propia trayectoria escolar cómo desafiamos el espacio futuro de la formación en función de las experiencias habitadas.